os comenté ayer, el proyecto que estamos realizando en el entorno del Parque Nacional de Aigüestortas es el proyecto Quantos, que lo que intentaba era evaluar cuán tóxica era la contaminación de fondo que se ha extendido por todo el planeta y al que estamos expuestos todos los seres vivos independientemente de nuestro hábitat. Y entre seres vivos también incluyo a los humanos. Y esta contaminación difusa es fruto, en parte, del uso que se hizo muy masivo en el pasado de toda una serie de contaminantes que se denominan, o se han denominado o se han agrupado bajo el epígrafe de contaminantes orgánicos persistentes, que tienen una serie de propiedades físico-químicas que los hacen especialmente estables y, por lo tanto, pueden permanecer en el medio ambiente durante muchos años después de su prohibición, porque la mayoría de ellas, su uso está prohibido o está muy restringido en la actualidad. Están dentro de lo que se denomina el Convenio de Estocolmo, que ha prohibido el uso o restringido el uso para casos muy concretos, como por ejemplo en el caso del DDT, que se permite el uso para luchar contra la malaria, ¿no? Estos compuestos tienen una característica que son semivolátiles, por lo tanto, en función de la temperatura ambiente pueden encontrarse en la atmósfera o pueden depositarse en los ecosistemas terrestres o en los ecosistemas acuáticos. Y esta característica de semivolatilidad es la que ha favorecido su transporte a larga distancia y su distribución global. Esto es importante porque estos compuestos, como ya comenté ayer, son compuestos hidrofóbicos, por lo tanto tienen mucha tendencia a bioacumularse y biomagnificarse en las cadenas tróficas. Y también hemos de pensar que nosotros somos el final de muchas cadenas tróficas y de hecho estos compuestos se detectan habitualmente en la sangre y en la leche materna de toda la población. De hecho, nosotros en el laboratorio desafortunadamente quisimos saber si en la nuestra había y había, ¿vale? Y aparte también se ha visto cómo hay una transferencia del feto, de la madre al feto a través del cordón umbilical o a través de la lactancia materna, ¿vale? La distribución global de estos compuestos en el medio ambiente tiene una característica peculiar y es que se ha observado un enriquecimiento selectivo de algunos de ellos en función de la latitud. De tal manera que latitudes más altas que corresponden a zonas más frías, la concentración relativa era mayor que a latitudes más bajas, que es donde estos compuestos se han utilizado y se han producido. De hecho, algunos compuestos se encontraban en concentraciones significativamente más altas en los polos, donde nunca se habían utilizado, que en las zonas tropicales y templadas, que es donde se han utilizado, ¿no? Y esto es así, o hay un modelo que intenta describir esta distribución altitudinal, y lo que predice es que estos compuestos, en las temperaturas altas que podemos encontrar en las zonas tropicales o templadas, tienden a pasar a la atmósfera. Al pasar a la atmósfera, son arrastrados por las masas de aire hasta latitudes más altas, donde se encuentran con una temperatura más baja que les favorece su deposición o su condensación en las superficies terrestres, ¿no? Esto tiene lugar por toda una serie de ciclos sucesivos de volatilización-condensación, hasta que cada compuesto, en función de sus propiedades físico-químicas, se encuentra con una temperatura ambiental tal que ya no es capaz de volatilizarse otra vez. Por eso los compuestos más volátiles alcanzan las zonas polares y los compuestos menos volátiles se quedan más cerca de las zonas de producción, los focos de emisión, ¿vale? Este cambio de temperatura con la latitud también la podemos encontrar a altitudes templadas, en este caso en función de la altitud. Es decir, las zonas más altas son zonas más frías que los valles. Y de hecho, en nuestro grupo, en un estudio que se hizo en la década de los 90 ya, analizamos toda una serie de lagos de alta montaña distribuidos por toda Europa, cogimos muestras de truchas y analizamos la concentración de estos compuestos en el músculo de estas truchas. Y lo que observamos es que un patrón similar, es decir, los lagos que estaban situados a mayor altitud eran los lagos que tenían truchas con las concentraciones mayores de estos compuestos. En este caso la altitud es un similar, o sea, un surrogate de lo que sería la temperatura, ¿no? Es decir, los lagos más altos, más fríos, acumulaban mayor concentración de determinados contaminantes, ¿vale? Que no los lagos más bajos que están más cerca de los focos de emisión, que se supone que están en los valles. Esto se detectó a nivel de toda Europa, pero también si nos centramos en una región en concreto, también fuimos capaces de detectarlo. El hecho de centrarse en una región
tiene la ventaja de que evitas otras variables que pueden influir, como por ejemplo que la zona central de Europa puede estar más contaminada que la zona del norte, etc. Si tú te circunscribes a una región concreta, allí todas las variables son iguales, más o menos, y lo único que puede variar con la altitud es la temperatura. Por lo tanto, es una forma de ver exactamente cómo influye la temperatura en la concentración de estos compuestos. Y esto fue lo que se hizo ya hace años en toda una serie de lagos de alta montaña del Parque Nacional de Aigüestortas. Creo que en aquel caso se cogieron el Llebreta, el Jonc también estaba, el Xic de Columines, el Vidal d'Amunt, Cavallers, que me parece que no es exactamente un lago, pero más o menos. Y estos lagos estaban distribuidos por un gradiente altitudinal, por ejemplo, por lo tanto por un gradiente de temperatura, y se analizaron también los compuestos en el músculo de las truchas y se observó que pasaba exactamente lo mismo, es decir, el lago Vidal d'Amunt, que era el más alto, tenía mayor concentración que el Llebreta, que era el lago más bajo, ¿vale? Dentro del proyecto, de aquellos proyectos, también se trataba de evaluar hasta qué punto esta concentración, que en realidad son concentraciones relativamente bajas, podían de alguna manera ya provocar efectos en los organismos, ¿vale? Todos esos compuestos, no sé si lo he mencionado antes, pero son compuestos tóxicos, se han descrito efectos neurológicos, efectos carcinógenos y también efectos de disrupción endocrina. Es decir, son capaces de interaccionar con el sistema endocrino de los organismos, y este sistema endocrino es el que de alguna manera regula el metabolismo, la reproducción y el desarrollo de los organismos, ¿no? Y entonces lo que se intentaba saber es, bueno, yo tengo una concentración que es baja, pero que es crónica a lo largo de toda la vida del organismo, y esto es capaz de provocar un efecto visible o no. Los primeros estudios se realizaron con extractos y se miraba si estos extractos tenían actividad estrogénica, que está relacionado con la disrupción endocrina. Y se observó que sí, que existía, que ya se observaba una actividad estrogénica de los extractos, pero esto en sí mismo tampoco implica que provoque un efecto real en el organismo, ¿vale? Y esto es importante porque en el fondo tenemos que pensar que estas concentraciones son las concentraciones de fondo a las que estamos expuestos todos, ¿vale? Entonces se realizó otro estudio que intentó llegar más allá, utilizando ya técnicas de biología molecular o de genómica, en el cual se intentó observar si había efectos estrogénicos en las truchas que pudieran estar correlacionados con la concentración de estos compuestos en el organismo. En concreto, se midieron toda una serie de ARN mensajero en el hígado de las truchas que estaban relacionados con procesos o producción de proteínas que solamente tendrían lugar o tendrían sentido en las hembras. Por ejemplo, la proteína zona radiata, que está relacionada con la producción de huevos, o la vitelogenina, ¿vale? Y esto se miraba en peces macho. Y se observó que sí, que en el hígado de peces machos se expresaba ya el ARN mensajero que estaba relacionado con esta proteína. Por lo tanto, es un efecto de feminización de peces macho que ya está provocado por estas concentraciones tan bajas a las que están expuestos. Una primera evaluación de unir actividad tóxica y concentración en el mismo pez parecía indicar que este efecto estrogénico estaba relacionado con un compuesto en concreto, el hexaclorobenceno, uno de los que nosotros miramos, pero claro, en el fondo tampoco puedes asegurar que este sea el compuesto causante, porque en el fondo tú al final miras un número limitado de compuestos y a lo mejor el efecto está provocado por otro compuesto que a su vez podría estar relacionado por azar a lo mejor con el hexaclorobenceno, y lo que estás viendo es un efecto indirecto, ¿no? Entonces, en el proyecto Quantox se intentó, por una parte, ampliar el número de test de toxicidad que se analizaban en el hígado de las truchas, y por otro lado, ampliar mucho más las familias de compuestos que nosotros queríamos determinar en el músculo, para ver si podíamos establecer medianamente, razonablemente, una relación causa-efecto. Entonces, en este proyecto, ya lo enseñé ayer, se escogieron 6 lagos de alta montaña,
5 de ellos están en el Parque Nacional, el Llebret, el Llong, el Dayuy y el Collada, si no me equivoco. 5 he dicho, 4, me dejo alguno, el Serradell. Y el tercero en discordia sería el Redón, que está en el Valle de Arán. En estos lagos se cogieron un total de más de, creo que 110 especímenes de salmotruta, de trucha común, y se cogieron, se midieron in situ pues, el peso, la longitud, se recogieron los otolitos para determinar la edad, porque es un factor que puede influir mucho en la concentración de los contaminantes, y también se diseccionaron in situ y por un lado se escogió el músculo para el análisis de estos contaminantes y por otro lado el hígado y la vesícula biliar para los análisis también de otros contaminantes que no son tan bioacumulables y todos los efectos de toxicidad. ¿Vale? Los primeros resultados que hemos tenido se centran en los compuestos organoclorados, pero obviamente la intención es de ampliar mucho más porque este es el objetivo del proyecto. Y lo que hemos observado es, bueno, supongo que no se verá, pero yo lo intento. No lo veis, ¿no? ¿Veis algo? Bueno, yo os digo que este es el DDE, que es un metabolito principal del DDT, ¿vale? Que es un insecticida que bueno, se utilizó mucho en el pasado y que, como ya he dicho, todavía se sigue utilizando para el control de la malaria. Y este es el compuesto mayoritario que hemos detectado en todos los lagos y en todas las truchas, ¿vale? Tanto a nivel global como a nivel de lago a lago. El resto de compuestos se han detectado todos, lo que pasa es que la escala no permite ver la concentración de los demás, ¿no? Este compuesto se ha detectado en concentraciones de hasta 2.500 picogramos gramo de peso fresco de músculo. Los siguientes compuestos en discordia serían los PCBs. Los PCBs es un grupo de compuestos que se utilizan como mezclas en que difieren los compuestos en el grado de cloración. Los compuestos más clorados son más bioacumulables que los compuestos menos clorados. Y de hecho lo que observamos es un enriquecimiento, una mayor concentración de los más clorados, que son los que se bioacumularían más. O sea que todo tiene sentido, vamos. Si lo miramos un poco a nivel de lagos, de aquí solamente quiero que os quedéis con la idea de que aquí están los lagos ordenados de menor altitud a mayor altitud. Entonces, yo no sé si se ve muy bien, pero ya parece que el patrón de altitud aquí no está teniendo ningún efecto, así a priori. Ya digo que también son unos resultados preliminares. Y por ejemplo, en el caso del hexaclorobenceno, que es aquel que comentamos que podría estar relacionado con los efectos de feminización, pues parece ser que todos los lagos más bajos tienen más o menos la misma concentración, mientras el Dayuy y el Collada tienen concentraciones más bajas. El Collada en general, que es el más alto, parece que siempre tiene las concentraciones más bajas, o sea que estaría un poco en contradicción con los resultados anteriores. Destaca el Serradell para algún compuesto, pero lo que siempre destaca, bien porque sea el más alto, bien porque sea el segundo más alto, es el Redón. El Redón tiene las concentraciones más altas, por ejemplo, de las dos familias de insecticidas que miramos, los derivados del DDT y los hexaclorociclohexanos, y también, junto con el Llebreta, es el que muestra las concentraciones más altas de PCBs. ¿Vale? Algunos de estos lagos, el Llebreta, el Llong y el Redón, ya tenemos muestras de proyectos anteriores y entonces hemos mirado a ver si las concentraciones que estamos obteniendo ahora después, o sea, por ejemplo, en el caso del Redón tenemos muestras de la década de los 90, también tenemos muestras del año 2004 y ahora de 2017, y queríamos mirar un poco a ver si esto ha ido disminuyendo o no ha ido disminuyendo o cómo ha evolucionado. Entonces, a nivel de los PCBs, vemos que más o menos las concentraciones que estamos obteniendo en el Llebreta, en el Llong y en el Redón no varían mucho a lo largo del tiempo en el músculo de las truchas, o sea que parece que se mantiene esta contaminación difusa a unos niveles similares. Sin embargo, para compuestos como los hexaclorociclohexanos, la concentración ha bajado en picado, o sea, ahora vemos niveles 2 órdenes de magnitud más bajos que los que detectábamos al principio en el Redón. Cabe decir que en el caso del Redón siempre ha mostrado un impacto muy alto
por este tipo de contaminantes de origen agrícola, ¿vale? Y de hecho, siempre los lindanos, o sea, los hexaclorociclohexanos que se detectaban en el radón eran significativamente más altos que en el resto de los lagos. También es cierto que los estudios anteriores se realizaron en épocas en las que los hexaclorociclohexanos no estaban prohibidos y en la actualidad sí. Y lo que sí que se ha visto es que la prohibición de estos compuestos sí que ha provocado una bajada espectacular de sus concentraciones. Y lo hemos visto a nivel de las truchas, pero también los hemos visto a nivel de otros compartimentos ambientales del redón. Por ejemplo, hemos analizado nieve, hemos analizado la deposición atmosférica a lo largo de 2 años y medio y la hemos comparado con la deposición atmosférica que habíamos analizado en la década de los 90. Igualmente hemos visto una bajada bastante significativa de estos compuestos, pero no, por ejemplo, de los PCBs o de los DDTs, ¿vale? O sea que parece que hay compuestos que persisten y persistirán. ¿Por qué no observamos así a voz de pronto, bueno, en un primer análisis, estas tendencias altitudinales que antes observábamos? Bueno, yo tengo una teoría, y es que hay otros factores que influyen mucho en la concentración de estos compuestos y que de alguna manera están funcionando en contra de esta tendencia altitudinal. Analizamos el factor de condición de las truchas, que es el peso dividido por la longitud al cubo, que de alguna manera nos muestra el estado físico de las truchas, ¿vale? Y lo que observamos, bueno, no sé otra vez si se va a ver algo, pero había una correlación significativa negativa entre el factor de condición y la edad, por ejemplo. Es decir, las truchas más viejas parecía que estaban en peores condiciones físicas. No sé, supongo que tiene su lógica, no lo sé. Pero también con la altitud, y también pienso que debe tener su lógica, ¿no? O sea, las condiciones físicas de las truchas de los lagos más altos eran peores que de los lagos más bajos. Supongo que mayor cubierta de hielo o menos alimento pues influye en el estado físico, ¿vale? También encontramos una correlación positiva entre el factor de condición y el porcentaje de lípidos en el músculo de la trucha. Y esto sí que es importante a nivel de los contaminantes orgánicos persistentes. Son compuestos que tienden a acumularse en las capas lipídicas, por lo tanto, generalmente se observa, no siempre, pero generalmente, que aquellos organismos con un mayor contenido lipídico acumulan más contaminante a igualdad de fuente de emisión. O sea, por ejemplo, los atunes o los salmones, como tienen más grasa, pues en general también muestra una mayor concentración de contaminantes con respecto al resto de peces que viven en su zona y que están expuestos a las mismas concentraciones, ¿no? Y también se observó aquí que la concentración el porcentaje de lípidos disminuía con la altitud. Entonces, si miramos nosotros cómo se comportan nuestros compuestos en el caso concreto de estos lagos, sí que hemos visto que para todos ellos hay una relación positiva entre la concentración del contaminante en músculo y el porcentaje de lípidos. Y esto lo vemos a nivel global, si ponemos todos los individuos, pero también lo vemos para cada lago, ¿vale? Entonces, lo que puede estar ocurriendo es que, como las concentraciones han bajado, por lo tanto ya no hay tanta diferencia entre lagos, y el efecto de los lípidos que disminuye con la altitud puede estar contrarrestando este efecto altitudinal que antes se había observado, ¿vale? De hecho, otra resultado anómalo, entre comillas, es la relación que hemos encontrado entre la cantidad de compuesto y la edad del pez. Pensar que es un proceso de bioacumulación y, por lo tanto, cuanto más tiempo ha estado el pez expuesto al contaminante, más capacidad ha tenido de acumular estos contaminantes, ¿no? De hecho, cuando hicimos este ensayo de concentraciones de estos contaminantes en sangre en el laboratorio, yo, que era de las más mayores, era la que tenía también mayor concentración. O sea que de alguna manera sí que existía esta relación, ¿no? Pero aquí ocurre todo lo contrario. Aquí, exceptuando en el redón, que parece que siempre va un poco por libre, en el resto de los lagos siempre hemos observado que los peces más viejos son los que tienen una menor concentración, ¿vale?
Y esto puede ser debido a que también son los peces que tienen un menor contenido en lípido, pero hay otros autores que dicen que, sobre todo, si lo que lo vemos es en compuestos que están en la columna de agua más que en la fase particulada, la exposición a estos compuestos estaría relacionada con la respiración más que con la ingesta. Entonces, se supone que los peces más jóvenes tienen unas tasas de respiración más elevadas, por lo tanto, la ingesta de contaminantes sería mayor, y por otro lado, en el caso concreto nuestro también vemos que son los que tienen un mayor contenido lipídico, o sea que quizás esto también se podría explicar por esta razón, ¿no? De todas maneras, sí que es verdad que para el caso del DDE, por ejemplo, que es el contaminante que hemos encontrado en mayores concentraciones, sigue observándose esta correlación positiva y muy significativa entre la concentración en el pez y la altitud o la inversa de la temperatura del lago, ¿vale? Bueno, como también ya acabo, uno de los objetivos principales del proyecto Quantos, de ahí el cuán tóxica es la contaminación, es ver los efectos que estas concentraciones pueden provocar en los organismos, ¿no? Y se trataba de ampliar también los posibles efectos tóxicos, y entonces lo que se analizó o se ha analizado hasta el momento son 3 tipos de efectos tóxicos. No sé si se ve algo, porque a lo mejor lo estoy intentando mucho y no se ve nada. Es los efectos de estrés oxidativo, el efecto de disrupción del tiroideo y la estrogenicidad, es decir, estos efectos de disrupción del sistema endocrino mediante el receptor de estrógenos, mediante el mismo ensayo que antes os he mencionado de detectar el ARN mensajero de la producción de proteína zona radiata y de beta-halogenina en peces macho. Y los primeros resultados que hemos visto es que, por ejemplo, en el caso de estrés oxidativo, destacan las actividades detectadas en el redón, Young y Serradé, que son significativamente diferentes al resto de lagos. En el caso de la disrupción tiroidea, también de nuevo el redón y el Young son los 2 lagos que destacan frente a los demás, y las concentraciones, las actividades más bajas se detectan en el Collada. Y en el caso de la disrupción de la estrogenicidad, de nuevo es en el receptor de estrógenos, de nuevo es el redón y el Young. En la producción, o bueno, en el ARN mensajero que produciría la proteína zona radiata, aquí las diferencias son menos significativas, pero de nuevo los niveles más altos se detectan en el redón y el Young. Y en el caso de la beta-halogenina es el Serradé, o sea que de alguna manera los efectos están siendo más evidentes en el redón y en el Young. Y en el caso del redón, no sé si os acordáis, y si no, pues lo vuelvo en esta gráfica en el que ya os mencionaba que el redón siempre estaba destacando, ¿vale? Y el Serradé, que es el que había mostrado este efecto relacionado con la beta-halogenina, también destacaba para algunos de los contaminantes. Sin embargo, el Collada, que es el que siempre hemos visto que da las actividades más bajas, también suele dar los que tienen las concentraciones más bajas, ¿no? No cuadra así en el caso del Young. El Young, a nivel de las concentraciones de estos contaminantes, no destaca, pero sí que sistemáticamente es el que está dando las actividades más altas, ¿no? Como ya he comentado, la idea es analizar muchas más familias de contaminantes, porque el efecto que estamos viendo no necesariamente tiene que tener que ver con estos compuestos, ¿vale? Y un poco esto era lo que quería comentar hasta ahora. La cosa continúa.